Voy a pedir mientras están llegando que por favor escriban en el chat su nombre y la escuela de donde nos están acompañando. O si son apoderados, también ponen que son apoderados de qué escuela. Vamos a dar unos 3 minutitos para eso, mientras se termina de conectar las otras personas, y ahí partimos. Ahí está Juan. Y a Marta, de Letra Libre, también se están conectando. Nelson, no sabe dónde. Connie. Ahí del Colegio Buen Pastor, de Copiapó, si no me equivoco, es ese. Pia Marta, todo Pia Marta, Buen Pastor de Copiapó, sí. Hay un apoderado, muy bien, el Colegio Andalien. El María Auxiliadora de Linares. Uy, se me están pasando ya muy rápido, así que no los voy a poder nombrar a todos, pero qué rico tener a hartas personas interesadas en este tema. Creemos que los niños necesitan apoyo para desarrollar la escritura, que a veces la vemos tan difícil con los niños, nos cuesta desarrollarla, motivarlas con esto. Entonces la idea hoy día es buscar estrategias que nos sirvan para el día a día, para apoyarlo y para que todo el proceso sea lo más amigable posible. Vamos a dar aquí 2 minutitos más. Abraham Lincoln de San Bernardo, Pia Marta también, de la República de Brasil, un apoderado. Sí, va a estar grabado por si acaso, así que después también a todas las personas que participen se los vamos a enviar, que aparece ahí una pregunta. Oh, ahí está la Escuela Salvador Allende del Bosque, bienvenidos. Y ahora sí, mientras siguen tal vez escribiendo de dónde vienen, de dónde nos acompañan, voy a presentar a Carla Cereceda. Carla es profesora de educación básica, especialista en lenguaje, ha trabajado en Belén Educa, en la Fundación Crecer con Todos, tiene un amplio currículum, siempre apoyando el área del lenguaje, de la lectura y escritura de los más chiquititos. Así que la idea hoy día es que la aprovechemos harto. Por la cantidad de personas, no todos tienen el micrófono abierto, pero si es que tienen cualquier duda, cualquier comentario, lo van escribiendo por el chat y yo lo voy a ir leyendo para que lo podamos ir respondiendo. Así que bienvenidos todos y todas, harto ánimo para hoy día, y cualquier pregunta, cualquier cosa, la idea es que la vayamos conversando y así se vayan con hartas ideas concretas. Así que Carla, todos tuyos. Ya, súper. Bueno, muy bienvenido. Como les decía la Lore, hoy día nos vamos a meter en el tema de la escritura, en esta habilidad de lenguaje que a veces con el día a día la vamos dejando un poquito de lado, pero que es parte fundamental del desarrollo del lenguaje, que permite que los niños se puedan comunicar, que en el fondo ellos también puedan expresarse por escrito, que puedan escribir con propósito. Vamos a conocer hoy día diferentes estrategias para que este proceso sea lo más amigable, lo más lúdico también posible para los más chiquititos, y la idea es que ustedes se puedan ir con algunas estrategias prácticas para implementarlo en la casa y en el colegio. ¿Ya? Para partir, les voy a pedir que desde sus celulares, si es que pueden, escaneen este código QR que está acá, y el que no puede con la cámara tiene que meterse en www.menti.com y escribir el código que aparece allá abajo. Con eso vamos a tener las respuestas de todos. La idea es que puedan ustedes responder brevemente en 2, 3 palabras. ¿Qué creen ustedes que necesitan los niños para poder aprender a escribir? Puede ser que necesitan concretamente, puede ser que necesitan como apoyo, puede ser que necesitan desde la parte cognitiva. Lo que ustedes quieran, que lo escriban, y vamos a hacer una nube de palabras con nuestras ideas para que veamos nuestros conocimientos previos con respecto a qué necesitan los niños para poder aprender a escribir. Ahí.
Ahí están apareciendo los resultados. Conciencia fonológica. Ustedes ahí pueden ir viendo cómo van apareciendo las palabras. Motivación, conocer los fonemas, funciones básicas, apoyo familiar, motricidad fina aparece harto también. Amor, estimulación y tiempo, buenas estrategias. Ahí se nos está apareciendo grande conciencia fonológica, motricidad fina también está creciendo. Me pareció algo también nuevo. Paciencia. Sigue creciendo ahí motricidad fina, motivación también está grande. Excelente. Qué rico leer esas palabras en el fondo porque también nos pone una base sobre lo que vamos a hablar hoy día. Así que voy a volver a compartirles la presentación. La idea con esto es que podamos partir también desde una idea clave que tiene que ver con, muchas veces uno escucha que cuando se habla de lectura y escritura lo juntan y dicen, hoy día vamos a hablar sobre el proceso de lectoescritura, ¿cierto? Bueno, lo primero que vamos a plantear acá como una idea fundamental es que la lectura y la escritura son procesos distintos. Son procesos distintos pero que se sirven el uno del otro, se ayudan, se complementan, son recíprocos, pero necesitan actividades diferentes para su desarrollo, ¿ya? O sea, yo no necesito las mismas habilidades como aparecían ahí en el Menti para leer que para escribir. Hay otras habilidades que también voy a tener que desarrollar, así como es la conciencia fonológica, ¿cierto? Que yo voy a desarrollar la lectura a través de la conciencia fonológica y una parte de la conciencia fonológica, que es la conciencia fonémica, me va a ayudar a escribir. Yo también necesito desarrollar otro tipo de habilidades específicas para la escritura. Y esas son las que vamos a también a conocer hoy día en particular. Lo primero que tenemos que tener claro es qué es la escritura, ¿cierto? La escritura desde un enfoque comunicativo, desde lo que plantean los planes y programas del ministerio, ¿cierto? Y donde está el paradigma educacional puesto hoy, es una habilidad fundamental para comunicarnos y poder participar en nuestra sociedad. Poder participar en contextos tanto públicos como privados, cotidianos, ¿cierto? En la casa, en el trabajo, en el colegio, es una habilidad que necesitamos todos los seres humanos. También esta habilidad nos permite aprender, nos permite organizar la información, procesarla, ordenarla, y es el medio también para expresar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. En este proceso, en la escritura, claramente para que yo pueda hacer esto, intervienen elementos que tienen que ver con el lenguaje, ¿ya? Con más lo lingüístico, y con aspectos gráficos, que es lo que yo voy a plasmar en el papel, ¿cierto? La forma de las letras, la direccionalidad de la escritura, también tiene que ver con el aspecto del lenguaje, por ejemplo, el propósito de un texto, la estructura de un texto, las características de los diversos géneros que vamos a escribir. Estos dos procesos, los procesos lingüísticos y los procesos gráficos, van a permitir que yo produzca un texto que tenga un propósito de escritura. Entonces, no puedo dejar de lado ninguno de estos dos procesos, tengo que ir desarrollándolos a la par. Antes de que vayamos con alguna de estas dos áreas, les voy a pedir que los que tengan ahí a mano un lápiz y un papel me ayuden a hacer un ejercicio. Quiero que tomen el lápiz y sin presionar el lápiz, con los dedos muy, muy sueltos, escriban su nombre. Y si después lo pueden poner ahí en la cámara para que lo veamos algunos. También les vamos a pedir ahí en el chat, si alguno puede comentar qué le pasó. Si no puede mostrarnos la foto,
que nos pueda comentar qué le pasó al escribir así como con los dedos sueltos. Que podamos interactuar un poquito. Ahí veo a alguien que nos está escribiendo. No sentí seguridad, dicen por ahí. ¿Ya? ¿Y la letra? ¿Cómo les quedó la letra? ¿Se entiende? Se ve, se pierde la letra. Se pierde la letra. No se puede escribir. Necesitamos firmeza. Un desastre, no se ve casi nada la tinta. Mi letra quedó muy grande, casi no se ve. Inestabilidad. Muchas gracias a a los que están participando. Sí, efectivamente eso pasa, y eso también le pasa a los niños cuando nos saltamos algunas etapas antes de escribir o no desarrollamos habilidades necesarias para llegar a la toma del lápiz. Entonces hoy día vamos a revisar qué necesitan los niños antes de escribir con lápiz y papel. Antes de escribir, los niños tienen que desarrollar la musculatura del brazo, del hombro, del brazo, del antebrazo, de la muñeca y de la mano, ¿ya? Esto va a permitir que los niños tengan la fuerza necesaria para poder después tomar el lápiz y poder escribir de manera correcta. Y que no les pase lo que les pasa a ustedes. Y para eso necesitamos desarrollar ejercicios de arrastre, ejercicios de gateo, ejercicios de braquiación y realizar grandes trazos en pizarras, en papelógrafo, cosa que los niños puedan reafirmar estos músculos. A veces uno quizás puede decir, ¿por qué hacen estos ejercicios en psicomotricidad, cierto? ¿Por qué los niños hacen estos ejercicios donde tienen que gatear, donde tienen que arrastrarse? Si eso lo deberían hacer cuando guagua, ¿cierto? O los ejercicios de braquiación que son cuando se van colgando, ¿cierto? De una barra hacia la otra. Bueno, todos esos ejercicios que uno quizás no sabe por qué se hacen para desarrollar esta musculatura, ¿ya? Como papá, como mamá, uno dice, bueno, no sé por qué están haciendo esto. Bueno, estos ejercicios van a estimular el desarrollo de los músculos del brazo que van a permitir que los niños puedan escribir y que tengan un proceso exitoso y un proceso limpio. Después también tenemos el desarrollo de la grafomotricidad, que es el conjunto de movimientos que realiza la mano ya al escribir. Para estimular estos movimientos, nosotros podemos hacer muchas cosas, ¿ya? Que fortalezcan estos músculos de la mano, que haya una coordinación entre el ojo y la mano, que haya independencia entre los dedos y que los niños puedan hacer el movimiento de pinza, que es el que les va a permitir la toma del lápiz finalmente, ¿ya? Entonces, antes de escribir, tenemos el desarrollo de la motricidad ya más gruesa y de la motricidad más fina que aparecía ahí en el mente, ¿ya? ¿Cómo trabajar estas habilidades grafomotrices? Por ejemplo, si ustedes ven que llegan niños a primero básico que no tienen esta descripción de todas estas habilidades que yo les señalé recién, pueden ir realizando este tipo de ejercicios para fortalecer los músculos de la mano, como jugar con plasticina o modelar, rasgar papel, hacer bolitas. Esto también yo lo puedo unir con la enseñanza, por ejemplo, de la forma de las letras. Yo puedo entregarle a los niños una letra que ellos la rellenen, que rasguen papel y también lo ocupen para completar una letra, que en el fondo yo se las entrego así vacías y ellos la van rellenando. Estrujar una esponja con agua, eso también sirve mucho. En la casa yo le puedo pedir a mi hijo que me ayude a lavar los platos, ¿cierto? Pasarle una esponja que la estruje. Cocinar y jardinear también. Todo eso fortalece los músculos de la mano. Son cosas simples que los niños pueden hacer tanto en la casa como en el colegio y los van a ayudar. También el desarrollo de la coordinación ojo-mano, que es muy importante, se puede desarrollar abotonando y desabotonando. La misma cotona, el delantal o en la casa la ropa. Eso también se desarrolla con armar puzzles, ya la coordinación ojo-mano. Recortar con tijera, amarrar los cordones, enseñarle a amarrarse los cordones de los zapatos, hilvanar y bordar. Por ejemplo, ahí en la foto vemos
hay un niño que está metiendo unas cuentas en un hilito, ¿cierto? Eso también favorece la coordinación ojo-mano. Y la independencia de los dedos y el movimiento de pinza lo podemos desarrollar cuando le pedimos a los niños que guarden objetos pequeños dentro de un tarro, así con los dedos, haciendo movimiento de pinza. También hay unas pinzas plásticas grandes que también las podemos usar para esto. Ahí podemos tener centros de aprendizaje, ¿cierto? Donde los niños hacen diferentes actividades, o en la casa también cuando los niños nos quieren ayudar en algo, también podemos pensar en actividades donde ellos tengan que guardar. Enroscar o desenroscar tapas de botella, doblar servilletas, puntear figuras cuando hacen puntitos así para desprenderla después, y ocupar perritos de ropa para colgar cosas, ¿cierto? En la sala o en la casa para que nos ayuden también a colgar la ropa. Entonces son actividades muy prácticas que también estamos desarrollando la motricidad que nos va a permitir escribir. Pero obviamente nosotros necesitamos escribir letras y para eso los niños tienen que aprender a conocer la forma y el sonido de las letras, de todas las letras del abecedario, ¿ya? Para eso obviamente podemos hacer muchas estrategias, trabajo con el abecedario, trabajar de forma kinestésica, ¿cierto? Con movimientos. Aquí tenemos un abecedario que tiene, primero lee, que es con el cuerpo, que se puede hacer en la sala, ¿ya? Aquí la idea es que los niños puedan conocer muy bien el movimiento que ellos tienen que hacer para realizar el grafema. Y para eso nosotros en Primero Lee, ¿cierto? Tenemos algunos videos que se mandaron a los colegios en pandemia del modelado, que los hacemos con letra caligráfica, ¿ya? Pero no necesariamente hay que aprender a escribir con letra caligráfica. En la decisión de escribir con letra caligráfica o imprenta va a depender del colegio y va a depender también de las características del niño, porque como yo les mencionaba anteriormente, para poder escribir hay un trabajo motriz que tiene que estar muy bien desarrollado y en el caso de la escritura caligráfica ese trabajo tiene que estar más desarrollado aún, o sea, tiene que haber un desarrollo motriz que permita que el niño no se canse al escribir, no se frustre al escribir, porque a veces los niños sufren escribiendo, ¿cierto? No les sale la letra, entonces si ellos tienen este desarrollo motriz eh, muy desarrollado, como valga la redundancia, pero como ya tienen un desarrollo motriz como profundo y ellos se sienten capaces, no hay problema de que escriban con letra caligráfica, pero también si uno ve que hay niños que a veces les cuesta un montón escribir, todavía les falta desarrollar la motricidad, es mejor que lo hagan con letra imprenta, ¿ya? El Ministerio de Educación en sus objetivos de aprendizaje para primero básico no exige un tipo de letra tampoco, o sea, ellos exigen que la letra sea legible, ¿ya? Entonces ahora yo les voy a presentar acá un video de cómo se podría modelar la escritura de una letra a través de una verbalización que los niños pueden memorizar y pueden repetir también para poder escribir la letra. Ahora te voy a mostrar cómo se escribe la letra V mayúscula. Mira, partimos en el cielo. Bajo derecho hasta el pasto. Vuelta a la izquierda. Guata grande hasta el cielo y hasta topar. ¿Otra vez? Partimos en el cielo. Bajo derecho hasta el pasto. Vuelta a la izquierda. Guata grande hasta el cielo y hasta topar. Ahora te mostraré la letra V minúscula. Pestaña en el pasto, vuelta en el pasto, subo hasta el cielo, me devuelvo y colita. ¿Otra vez? Pestaña en el pasto, vuelta en el pasto, subo hasta el cielo, me devuelvo. Bueno, eso ya suficiente de modelaje, pero la idea es que ustedes puedan realizar esta verbalización con cualquier tipo de letra. O sea, puede ser que sea caligráfica como... ¿Sí? No, complementar que en el canal de YouTube de Primero Lee están estos videos con la direccionalidad de todas las letras, entonces también lo pueden sacar desde ahí para aprovecharlos y usarlos, obviamente. Pero si tienen la decisión de, por ejemplo, utilizar letra imprenta, la idea es que también puedan verbalizar la letra imprenta,
o sea, el movimiento que ellos están haciendo. Algunas ideas antes de pasar a escribir al papel propiamente tal, ¿cierto? Cuando ya hemos verbalizado la letra, los niños ya manejan el movimiento de esta letra, es utilizar una bandeja de escritura. Estas bandejas de escritura Montessori, sobre todo con los más chiquititos, son bandejas que uno puede tener, una bandeja de plástico, donde le pone arena, donde le pone sal, donde le pone harina o arena, y ¿cierto? Los niños pueden copiar con un formato, copian la letra con su dedito. También están las letras de lija, donde los niños pueden hacer la forma de la letra con su dedo, y eso también estimula toda la parte sensorial, sobre todo los niños que en el fondo tienen un desarrollo más kinestésico, ¿cierto? Les va a servir un montón. O niños que también funcionan más a través de lo sensorial, las letras de lija les sirve para memorizar la direccionalidad y la forma de la letra. También el modelar letras con plasticina, esto sirve mucho, después vamos a ver algunos errores típicos, esto sirve mucho el modelar letras con plasticina, escribir en pizarras también. El escribir en pizarra hace que los niños le pierdan un poco el temor a equivocarse. Entonces, porque borrar es mucho más fácil, ¿cierto? En una pizarra les permite escribir, borrar, corregir con más facilidad, y no es necesario tener pizarras para todos. Uno puede tener estos forritos plásticos que les pone una hoja blanca y escriben los niños con plumón de pizarra y después las puede borrar con alcohol y les quedan impecables. Y también escribir en la espalda de un compañero o en el aire, verbalizando el movimiento de la letra, también es una actividad que es lúdica, es entretenida para ellos y también los hace memorizar mejor la forma y la direccionalidad de la letra. Y cuando ya pasamos al papel, lo mejor es pasar desde trazos y letras grandes, ¿cierto? No irnos al tiro como a la letra muy pequeña, y después pasar a trazos y letras más pequeñas y partir desde formatos amplios, libres, sin, en el fondo, líneas caligráficas, para después pasar a la línea de escritura donde uno le va a exigir al niño, ¿cierto?, que esté el cielo, el pasto, la tierra, y eso ya es una etapa posterior, pero la idea es que primero sea un formato libre donde ellos puedan escribir sin tener la presión de mantener una línea de escritura. Y al principio siempre lápices gruesos y cortos, ¿ya? Porque el lápiz largo también influye en que los niños puedan escribir bien si es que no tienen todavía bien desarrollada la grafomotricidad, para pasar después a los lápices más delgados y más largos, ¿ya? Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, en un primero, en un segundo básico, un niño que tiene todavía muchas dificultades para escribir, lo mejor es ir adaptando a través de estos como conceptos las exigencias que uno les va a dar para su escritura. Bueno, y para producir un texto, ya que vimos como toda esta parte ya más como grafomotriz, que tiene que ver con los aspectos más gráficos de la escritura, necesitamos que haya un desarrollo cognitivo, ¿cierto? Que los niños cuando manejen ciertas habilidades cognitivas que les permitan escribir. La inmersión en el mundo letrado que los niños traen ya desde antes de entrar al colegio, seguir intensificándola. Que en el fondo que los niños estén en un entorno en su sala donde hayan carteles, donde hayan libros, donde se ocupe la escritura, donde ellos puedan utilizar también la escritura para dar mensajes, por ejemplo, escribir un afiche, escribir un mensajito, dejar algo escrito en la pizarra. En el fondo que esta sala de clase sea un mundo letrado, y también en la casa que ellos también tengan espacios donde hayan libros, donde hayan textos, donde se ocupe la escritura. Y siempre esto se va a lograr cuando haya un adulto mediador, un adulto que pueda acompañar al niño en la escritura, que puede andamiar la escritura del niño, por ejemplo, haciéndolo consciente de el sonido de la letra que quiere escribir, mostrándole un ejemplo, retroalimentando la escritura, modelando y guiando también, ¿ya? Entonces, este proceso de producir un texto no se puede dar si es que no existe este adulto mediador, que también propone y promueve distintas oportunidades para escribir, ¿ya? La idea es que los niños en la sala puedan vivenciar diferentes oportunidades para escribir, y en la casa también,
después vamos a ver algunas, pero dentro de estas estrategias para apoyar el desarrollo de la escritura es claramente potenciar el entorno letrado en la familia y en la escuela, como vimos, promover experiencias de escritura que tengan sentido para ellos, ¿ya? O sea, por ejemplo, evitar las copias de caligrafía de un texto que para los niños no tiene sentido. O sea, si van a copiar, que sea algo que ellos necesiten copiar. Por ejemplo, tienen que aprenderse una canción en música y que copien esa canción para tenerla en su cuaderno. O necesitan, no sé, pedirle a la mamá que le compre ciertos materiales para hacer una actividad en arte o en tecnología y que escriban esos materiales, esa lista de materiales. Pero que la copia o las experiencias de escritura todas tengan un significado y un sentido para ellos, ¿ya? Para que ellos entiendan que la escritura es una forma de comunicarse y que tiene un propósito, ¿ya? Y participar en actividades con los niños y las niñas, como dentro de esta mediación, uno también tiene que escribir lo que los niños les dictan cuando todavía no son capaces, escribir en conjunto con ellos a través de algunos tipos de escritura que vamos a ver después, y relacionar siempre el lenguaje oral con el lenguaje escrito. O sea, yo escribo, leo lo que escribo, ¿cierto? O leo y respondo, en el fondo que son dos procesos que se van a ir complementando. Y dentro de las oportunidades para escribir con propósito, que ahí les van a llegar también después algunas ideas a los papás también para que puedan implementar en la casa, en esta experiencia que les están mandando, es marcar, por ejemplo, los útiles, los materiales que ellos usan en el colegio con su nombre, que ellos los marquen, ¿ya? Porque para que trabajen el nombre propio. Elaborar listas de compras para ir a la feria, para ir al supermercado o a cualquier lado que uno necesite ir a comprar, ¿cierto? Hacer una lista, escribir las listas de los invitados para mi cumpleaños, o las listas de los regalos que voy a querer, o por ejemplo voy a tener una mascota y hacemos una lista de los nombres de la mascota que queremos como familia, y hacemos una votación, o hacer tarjetas para seres queridos en fechas especiales. También puede ser mantener un cuadernito que sea una bitácora de viaje, un diario de vida, un diario de vida familiar, donde uno vaya anotando cosas. Entonces, que haya muchas oportunidades para escribir con propósito dentro de la sala y en la casa también, ¿ya? Siempre que haya una finalidad, ¿ya? Y uno dice, bueno, pero escribir es algo complejo, los niños todavía quizás no manejan todas las letras, no saben cómo hacerlo. Bueno, las niñas y los niños no necesitan saber escribir como un adulto para poder comunicarse por escrito, y hay ciertas etapas que están descritas por autores ya que llevan años y que partieron con esto de la psicogénesis y las etapas de la escritura, que fueron Emilia Ferreiro y Teveroski en 1979. Ellas plantean ciertas etapas de escritura, y eso ahora se conoce como escritura emergente, ¿cierto? Que los niños ya tienen algunas hipótesis sobre la escritura que pueden ir plasmando en el papel, y que nosotros como adultos tenemos que hacer que ellos progresen de una etapa a otra. Y ahora les quiero invitar a ver un video de Primero Lee que habla de cómo se trabaja esta escritura cuando todavía no hay una escritura convencional como conocemos nosotros, ¿cierto? Y donde los niños todavía ocupan ciertas grafías inventadas, o también pueden ocupar algunos otros signos. Entonces, que la escritura sí emerge desde los primeros años, y los queremos invitar a ver este video cortito. No quiere. Ahí. Niños y niñas necesitan comunicarse constantemente, y la idea es que también integren de a poco el uso de la escritura. Al menos una vez por semana, la metodología de Primero Lee incluye la actividad de escritura emergente, para que niñas y niños se acerquen al mundo escrito. La idea no es que escriban como adultos, sino que cada uno, y a su propio ritmo, vaya manifestando lo que ha descubierto y asimilado de las convenciones escritas. Lo importante es que se comuniquen y gocen con esto. Cada niño o niña puede manifestar distintos niveles de escritura. Por ejemplo, algunos se comunican aún por medio de dibujos o distintas grafías. Otros ya han asimilado que para escribir se usan letras, aunque no tengan relación con lo que quieren transmitir.
De a poco, algunos ya tienen conciencia de la relación grafema-fonema, y las letras que ocupan corresponden a algunos fonemas de lo que quieren decir. Avanzarán también en la conciencia de palabras, separándolas paulatinamente con un espacio entre sí. Voy a escribir la lista de qué. ¿La lista de qué voy a escribir? La lista de lo que vamos a comer. Para que niños y niñas logren ir desarrollando de manera gradual la escritura, la educadora es un modelo a seguir. En todas las experiencias de escritura emergente, debe modelar explícitamente lo que espera que ellos vayan asimilando. Cada vez que la educadora lee, habla o escribe, niños y niñas observan, hacen conexiones y asimilan convenciones que luego imitarán. ¿Cuál es la pu? ¿Cómo se escribe? De perro. Sí, palito para arriba y un simbolito. Ahí sí. Bueno, lo que podemos ver en el video es que en el fondo en NT los niños ya pueden escribir textos con propósito, ¿cierto? Que ellos empiezan desde la escritura indiferenciada, que se llama, que es la escritura presilábica, indiferenciada porque no hay una diferenciación entre imágenes o iconos y letras, ¿ya? Utilizan los dos tipos de símbolos o dibujos para representar lo que quieren comunicar, pero si hay una intención comunicativa y si uno le pregunta al niño, ¿qué quisiste decir? Te va a decir lo que quiso anotar en esa carta, en esa lista, y tú lo puedes ayudar anotándolo al lado también. Esta escritura presilábica es el primer paso y nosotros como mediadores, como educadores, como profesores, tenemos que estimular para que los niños puedan avanzar al siguiente nivel. Y dentro de algunas actividades o distintas, distintas ideas que les podemos dar para poder estimular este avance, está, por ejemplo, el hallar semejanzas y diferencias entre palabras. ¿Ya? ¿En qué se parecen o diferencian estas palabras? Que ellos puedan notar las letras que tienen distintas las palabras, poner carteles en la sala, como letrar la sala, ¿ya? Esta rotulación de ambientes empieza a ver que los niños también pueden hacer conexión entre el sonido de la palabra que están viendo, por ejemplo, silla, y la palabra que está escrita, ¿ya? Entonces es muy importante letrar la sala. También tener un panel o una pared de palabras con los niños que las palabras que ellos van conociendo, ¿cierto? La lectura de cuentos se pueden ir poniendo ahí y que sirvan de referente y un apoyo permanente a la escritura. Y también escribirla y hacer un dibujo al lado, cosa que los niños puedan leer y tener el referente visual. También realizar juegos para identificar palabras en un texto o en un conjunto de tarjetas, señalar, en el fondo que uno puede jugar a que ellos reconozcan las palabras. Después tenemos ya la escritura diferenciada. En la escritura diferenciada, la primera etapa ya es la escritura silábica, donde los niños empiezan a establecer una relación entre la palabra hablada y la escrita y empiezan a usar letras. Ya no vemos la presencia de dibujos, ¿cierto? Ni de grafías inventadas, y se representa cada sílaba con una grafía. ¿Ya? Por ejemplo, en este ejemplo que dice café, mesa, pato, y cada sílaba tiene una letra, o en la que vimos también en el video, que ahí el niño en vez de sandía escribe, por ejemplo, M-O-T-T. Entonces, ellos van representando ya con letras. Y aquí en esta etapa, para que ellos puedan avanzar, la idea es poder trabajar mucho lo que es la conciencia fonológica, buscar palabras que empiecen, que terminen con igual sonido, observar la escritura de esta palabra, que ellos vean la escritura, y encontrar palabras que tengan el mismo sonido intermedio, trabajar el tema de la segmentación silábica con golpes de voz, también puede ser con los deditos, formar palabras con letras móviles, completar palabras, comparar palabras que se parezcan, y comparar sonidos de sílabas directas e inversas argumentando su respuesta. Por ejemplo, le digo sano y asno, ¿qué es lo que tienen distinto? Y mostrarles las dos palabras y que ellos las puedan comparar y fomentar la sonoración de los fonemas que componen las palabras para que los identifiquen.
ahí hicimos hartos juegos en pandemia que tienen que ver como con el desarrollo de estas habilidades que pueden potenciar también que los niños vayan avanzando en estas etapas de escritura. De aquí es donde vemos que hay una relación clara entre la lectura y la escritura también. En la tercera etapa es la escritura silábico-alfabética, que intenta corresponder los sonidos con las grafías, escribiendo una grafía para cada sílaba, pero ya vemos que, por ejemplo, en el caso de la niñita, ella ya empieza a ocupar las letras de la palabra, ¿ya? No solamente son cada letra por una sílaba, sino que esas letras tienen que ver con la palabra que se está escribiendo. Y en la escritura alfabética ya hay una correspondencia entre sonidos y grafías claras, se aproxima mucho a la escritura convencional, se adquiere la conciencia de palabras y como veíamos en el video, los niños empiezan a separar las palabras con un espacio. ¿Ya? Para seguir estimulando y los avances en este nivel es, por ejemplo, lo que hablábamos de la escritura con propósito, incentivar al niño a comunicarse por escrito lo que piensa, lo que siente, lo que quiere, que vaya también descubriendo que para que sea legible necesita tener espacio entre las palabras, fomentar la sonorización de los fonemas que componen las palabras para escribir, alargándolos, ¿cierto? Mostrándoles un referente visual, por ejemplo, el alfabeto de pared, y hacer que los niños repitan verbalmente una oración e identifiquen las palabras que la forman, también que separen una oración que está pegadita, que la puedan separar, y afianzar el uso de la letra mayúscula. Eso también va a permitir que ellos empiecen a utilizar algunas convenciones ortográficas de la escritura convencional. Cuando ocupo mayúscula, cuando ocupo minúscula, para nombres propios, y algunos errores que van cometiendo los niños ya al estar en la escritura alfabética o ya acercándose a la escritura convencional, es la típica escritura en carro, ¿cierto? Cuando escriben todo pegadito o algunas partes de la oración pegadas, o la fragmentación, que es cuando ellos separan una palabra que no tiene que ir separada y hacen como dos pseudo palabras. En este caso, por ejemplo, hay un ejemplo, mariposa, que les suena así, entonces la escriben así. ¿Y cómo logramos como subsanar o poder corregir esto? Es contando las palabras de una oración, ordenando las palabras que forman una frase, jugar a formar palabras con el alfabeto móvil, o jugar a colocar, por ejemplo, un objeto, una semillita, por cada palabra de una frase. Entonces yo les entrego una palabra o sea, una oración en cartulina, y por cada palabra ellos van poniendo un botón, un alborotito, una semilla, y van contando las cantidades de palabras. Cuando uno hace lectura compartida también, contar las palabras que tienen las oraciones. Esto de cortar ahí, que yo les pongo un ejemplo de cortar las palabras con tijera, que esté la oración y la corten, o que también corten la oración y la armen. Todo eso va a ir desarrollando en los niños y vamos a poder trabajar con ellos la conciencia de palabras. Y eso va a permitir que este error de escritura en carro o de fragmentación no ocurra. También está la inversión de letra, o la que también se conoce como escritura en espejo, cuando los niños escriben la letra al revés. Y ahí lo que vimos al inicio, en el fondo antes de pasar el papel, les decía yo, moldear las letras en plasticina o arcilla, colorear las grafías, realizar ejercicios de direccionalidad. Yo les pongo un ejemplo, por ejemplo, cuando tienen que ellos hacer la letra y está punteada la direccionalidad, con puntitos o con unas rayitas, y ellos la tienen que terminar. Eso va a permitir que los niños vayan eliminando la inversión de letra, pero hay que entender que esto también tiene que ver con un desarrollo, y que los niños, si tienen este apoyo, este desarrollo de actividades que les va a permitir ir subsanando esto, lo más probable es que después de un tiempo donde haya muchas oportunidades de escribir, ellos ya no lo cometan, ¿ya? Entonces hay que estimularlo, pero no hay que sancionarlo, castigarlo o ver como un problema de aprendizaje, sobre todo en un primero o segundo básico. Otros errores que encontramos frecuentemente al escribir son la rotación, cuando los niños, por ejemplo, confunden la Q con la B larga, la D con la B larga, la P con la Q, es porque ellos rotan la letra, ¿ya? Y aquí tenemos hartos ejercicios también en los libros de primero lee, donde ellos tienen como que pintar con un color cuando es P, cuando es D. Aquí hay un ejercicio bastante entretenido que es ponerle una pelotita. Si es D, si es B, le pongo un azul, si es D le pongo una roja, la P una verde y la Q una amarilla. Entonces ellos van entendiendo que la direccionalidad de las letras es distinta,
Y esto tiene mucho que ver con la discriminación visual. Entonces también se puede trabajar a través de ejercicios de orientación espacial, donde ellos tengan que, por ejemplo, completar la mitad de una ilustración, o eso donde está como la sombra del objeto y ellos tienen que parearla, y unos dominó se pueden hacer también. Son ejercicios de discriminación o de visual o fonética que van a permitir que ellos vayan superando esta dificultad. Y lo otro que nos podemos encontrar harto al escribir, sobre todo cuando son ya las sílabas trabantes, por ejemplo, cuando uno dice en base, generalmente omiten la N, o en este caso, por ejemplo, yo les pongo ahí un ejemplo, pao en vez de pato, se comen una consonante, o adicionan una letra, por ejemplo, sopa en vez de sopa, ¿ya? Eso también tiene que ver con la conciencia fonológica y haciendo ejercicios que desarrollen esta área, esta habilidad, ellos van a poder superar también esta dificultad. También se propone, por ejemplo, hacer dictados exagerando el sonido de la letra que el niño está omitiendo. Por ejemplo, pa, o so, pa. Como que ellos, en el fondo, se den cuenta del error. También los autodictados o encontrar letras intrusas en palabras. Ponerle, por ejemplo, sopa y que ellos te digan qué letra es la que falta. Esos ejercicios también ayudan a que los niños puedan superar estas dificultades. Voy a tomar un poquito de agua. Y dentro de la escritura, nosotros nos podemos encontrar con distintos tipos de escritura. Estos tipos de escritura no son para trabajarlos en todos los momentos, ni en todos los niveles, y por eso tienen distintos nombres también, ¿ya? Por ejemplo, el Ministerio propone desde primero básico trabajar la escritura libre o creativa y también la escritura guiada, ¿ya? Nosotros le llamamos escritura creativa, ¿cierto? En primero leve, pero la idea es que los niños puedan experimentar con la escritura en diversos formatos, ¿ya? Que ellos tengan la posibilidad de elegir y utilizar diversos formatos de acuerdo con sus propósitos comunicativos. Aquí, por ejemplo, siempre está la propuesta de que los niños tengan un diario de día en la casa, o que hagan una bitácora, o que también hay actividades que se proponen, por ejemplo, donde ellos se describen, ¿cierto? Que ellos puedan experimentar con diversos formatos, con distintos propósitos comunicativos, pero que no haya una exigencia de que ellos tengan, por ejemplo, que planificar todavía o que corregir su escritura, sino que solamente es una práctica más libre, más creativa. Y aquí la idea es que los niños puedan entender que la escritura también es una herramienta que les va a permitir reflexionar, conectarse con sus sentimientos, comunicarse con los demás, por ejemplo, cuando escribe una carta, participar de la vida social de una comunidad y que adquieran flexibilidad también para como identificar su estilo personal de escritura y que desarrollen el gusto, que escriban por gusto. Entonces, en este sentido, la escritura libre creativa eh, como que deja un poco la puerta abierta también a que los errores no sean corregidos, ¿cierto? Que en el fondo no haya un tachar las faltas de ortografía, sino que los niños puedan experimentar con la escritura. Otro tipo de escritura es la escritura guiada, ¿ya? La escritura guiada es una escritura ya donde los niños escriben diversos tipos de texto y en el fondo acá se trabaja mucho el tema del género discursivo, ¿ya? De cómo tiene que ser este género, cuál es su estructura, cuáles son sus elementos, para qué voy a escribir. Y en este proceso de escritura tiene que existir la planificación, la escritura, ¿cierto? La textualización, la revisión por parte del profesor o de un compañero para después que los niños la editen, la corrijan y lo publiquen, que esto se publique, ¿ya? Esta actividad tiene como objetivo que los alumnos puedan aprender a ordenar, estructurar sus ideas de acuerdo al propósito y al género en el que están trabajando, que obviamente lo tienen que conocer previamente, y permite que los alumnos se familiaricen con las ventajas y los desafíos que presenta la estructura de cada género. Por ejemplo, si voy a escribir un cuento, tengo que saber qué va en el inicio, qué va en el desarrollo, qué va en el final, cuáles son los elementos que intervienen. Y para lograr esta escritura guiada, se requiere incorporar distintas etapas. Tiene que haber una etapa de modelaje, tiene que haber una práctica guiada y una práctica independiente. De modo que los estudiantes aprendan a usar los recursos para mejorar su escritura y que finalmente lo puedan hacer solo, pero tiene que haber este proceso. En la escritura modelada o en voz alta, se espera que el docente pueda mostrar
a los estudiantes lo que hace un lector o un escritor eficaz, ¿ya? Entonces, acá el profesor como que verbaliza su pensamiento, planea, hace preguntas, revisa, a ver, voy a leer lo que escribí, me equivoqué, entonces, ¿qué puedo hacer? Lo voy a borrar, ay, ¿qué otra idea? O acá repetí mucho esta palabra, entonces le va mostrando a los niños qué hace un escritor para generar un texto que quede bien, que en el fondo sea, que sea adecuado, que sea legible, que sea coherente, ¿ya? Esta estrategia o este modelaje en la lectura, en la escritura guiada, sirve para todos los niveles, ¿ya? Porque uno va trabajando distintos aspectos de la escritura. En los grandes voy a trabajar, por ejemplo, el no repetir el mismo conector, pero eso no lo voy a trabajar en un primero básico, quizás. Entonces, se puede, aborda muchos niveles del primer ciclo. En la escritura interactiva, que ya sería como una escritura guiada, ¿cierto? Acompañada, es una escritura donde el docente y los estudiantes escriben en conjunto un texto, como que comparten la responsabilidad de escribir el texto. Y ahí pasan adelante algunos niños, ¿cierto? La profe escribe una oración, el niño la completa, hay una negociación sobre lo que se va a escribir, y esta estrategia de escritura sirve para modelar las habilidades de lectura y escritura y conceptos sobre lo impreso, como la direccionalidad, el escuchar los sonidos de las palabras que se escriben. Entonces, acá los niños pueden ver la relación que hay entre la lectura y la escritura. Entonces, tengo que escribir, como decía la profe en el video, tengo que escribir perro. ¿Con qué letra la voy a escribir? Con la P. ¿Y cómo se escribe la P? Ya, eso es una escritura interactiva, donde se comparte la responsabilidad. Y cuando yo en el fondo ya estoy en la sala, los niños ya saben escribir, tengo que tener algunas consideraciones que son muy necesarias al momento de escribir, ¿ya? Entonces acá pusimos como algunas recomendaciones que son bien útiles para cuando uno planifica sobre todo las clases, como hacer sesiones cortas de escritura y constantes, como que la escritura no sea una vez al mes, ¿ya? O no sea el proyecto de escritura de la unidad, sino que la escritura esté presente constantemente en el aula, ¿ya? Por ejemplo, pues tenemos que aprender sobre eh, las palabras graves en un cuarto básico. Entonces, yo puedo decirle a los niños que escribamos cuáles son las características en conjunto y hago una escritura interactiva donde yo comparto la responsabilidad de ir escribiendo y que después los niños lo copien. Entonces, pueden ser sesiones muy cortitas de escritura y que cumplan diferentes propósitos dentro de la clase, pero que sean constantes. También que involucren los intereses de los niños, que sean cosas que para ellos sea importante escribir, ¿ya? O sea, pues quieren escribir lo que van a hacer en los recreos, quieren escribir en su agenda los cumpleaños de sus compañeros. También se incorporen esos intereses. Y siempre escribir con un propósito, que ya lo hemos dicho harto, y monitorear y retroalimentar constantemente la escritura, ¿ya? En el proceso de escritura, los niños necesitan este acompañamiento, esta mediación constante, desde los primeros intentos por escribir, ¿cierto? Donde vamos a ir acompañándolos, hasta los más grandes cuando nosotros necesitamos retroalimentarlos con cosas un poco más complejas. Y esta mediación y retroalimentación, siempre hacerla cuando hay errores, ¿cierto? Como como estábamos viendo en antes, como de omisión, de inversión de letra, de que se equivocan en una letra, hacerlo desde el análisis fónico, reconociendo los sonidos que componen las palabras, asociando los grafemas con los fonemas, y para eso es súper importante tener un referente visual como un abecedario, un alfabeto de pared, o en las mesitas para que ellos puedan ir viendo las letras. Y cuando uno les corrige o ellos no saben escribir alguna letra, decirle, ¿qué letra quieres escribir? ¿Cómo suena? A ver, alarguemos el sonido. Busquemos esa letra en el abecedario, a ver cuál es que suena así, y ahí decirle que la escriba. Y adaptar las actividades a las necesidades de los estudiantes. Ahí ya vimos varias formas en el fondo de adaptar las actividades o lo que podemos hacer a cada necesidad de los estudiantes, desde los grafomotriz, desde los errores que pueden cometer, y trabajar los aspectos convencionales de la lengua, como la ortografía, ¿cierto? Que los niños aprendan que las palabras se escriben de cierta forma, o la sintaxis, las oraciones, o que sea legible, pero siempre desde el componente comunicacional. O sea, no es que tengo que escribir bien porque tengo que escribir bien, porque esto está mal,
y no corresponde escribirlo así, sino que porque no te van a entender, porque se puede confundir una palabra, porque quizás si tú escribes mal no vas a saber lo que tú pusiste ahí después y tienes que recordarte. Entonces, siempre es del componente comunicacional hacer esa retroalimentación. Porque retroalimentar no es corregir. En el fondo, como vemos ahí en el modo tachado de reescritura, cuando retroalimentamos, le tenemos que decir al estudiante cómo debe mejorar y tenemos que darle sugerencias de cómo hacerlo, ¿ya? No es tomar un lápiz rojo, ¿cierto? Y marcar todos los errores ortográficos o anotar o encerrar en un círculo cuando en el fondo se repitió muchas veces una palabra, sino que decirle o hacerle una pregunta que le permita al niño reflexionar en cuanto a su error. Entonces, por ejemplo, acá pasamos del modo tachado, que es el primero, al modo de indicación, que dice, corrige las mayúsculas y agrega las H que correspondan. Yo no necesito marcarle al niño con rojo la mayúscula, la H, sino que le puedo anotar al ladito, corrige las mayúsculas, o ponerle, hay 3 sí. ¿Se te ocurre un conector diferente para unir las ideas? O hacerle una sugerencia. Tal vez debas crear un párrafo que cierre la idea de tu texto, ¿ya? Entonces, quizá, por ejemplo, en vez de marcarle a un niño que recién está aprendiendo a escribir la B que la puso para el otro lado, ponerle, recuerda la direccionalidad de la letra. Recuerda que hay letras que se parecen mucho. ¿Para dónde va esta letra? Y que él pueda reflexionar y él cambiarla, ¿ya? Eso va a hacer que el niño tenga un proceso de metacognición, en el fondo, donde él entienda por qué se equivocó y lo corrija desde la comprensión de su error, ¿ya? No solamente decir, bueno, está malo, pero no saber por qué. Y una buena retroalimentación alterna varios modos, ¿ya? Entonces hay que evitar solo esto de tachar, que uno de repente lo puede hacer en alguna circunstancia, sino que pensar en cómo mejorar el texto. Y acá la idea es como trabajar o tratar de trabajar en varios focos. Por ejemplo, en el contenido del texto, en la estructura, en el género, en la creatividad, en la coherencia, en la organización y en la ortografía, ¿ya? Como que yo puedo abarcar todos esos aspectos de un texto. Y las órdenes directas también, como corrige esto, ¿ya? Sino que realizar más preguntas, invitaciones y reflexionar a partir del error. También promover el aprendizaje, considerar el nivel de los estudiantes, ser concreto e indicar claramente sobre qué se debe mejorar y cómo hacerlo. No solo indicar que está mal, entregar oportunamente. Si yo me demoro un mes en corregir algo, quizás el niño ya no comete ese error o ni siquiera se va a acordar de lo que hizo, entonces no va a ser tan significativo. Y también equilibrar los juicios, realizando comentarios positivos sobre la escritura de los niños, como fuiste muy creativo, o muy bien, ocupaste excelente los puntos, o felicitaciones por escribir cada vez que comenzaste una oración con mayúscula. Entonces, también retroalimentar desde lo positivo, no solamente desde lo negativo. Yo creo que con eso vamos a poder acompañar muy bien el proceso de escritura. Y para terminar, bueno, como 3 ideas así muy clave, que no saltarse etapas para asegurar que los niños y niñas logren este proceso de escritura de forma exitosa. O sea, si quiero que escriban con letra caligráfica, asegurarme que hay un desarrollo motriz absolutamente completo para la toma del lápiz y que puedan escribir en un cuaderno de caligrafía. Desarrollar las habilidades necesarias para el aprendizaje de la escritura, la conciencia fonémica, que los niños entiendan en el fondo que cada letra corresponde a un sonido, que ellos puedan también conocer, tener conciencia de las palabras, conocer que necesitan espacio, acompañar, mediar y retroalimentar el proceso en cada paso. Eso es muy importante, ya que el rol del adulto en este sentido, que puede ser un papá, una mamá, una profesora, un profesor, es absolutamente necesario para que este proceso se dé en forma exitosa. Bueno, yo espero que les hayan servido estas ideas, estas recomendaciones. Obviamente, si quieren hacer alguna pregunta después, la pueden mandar por correo. Ahí podemos también contestar algunas dudas o darles más ideas si es que necesitan para algo. Muchas gracias, Carla. Yo estoy pegada resfriada, así que, pero creo que siempre hay que uno saca como tips. Yo soy profesora básica, llevo años tal vez enseñándole a escribir, y hay veces que uno dice, mira, no se me había ocurrido, saca ideas, así que
siempre se puede seguir aprendiendo. Muchas personas han preguntado por el chat, este video por si acaso, el de la capacitación, va a estar el lunes en el canal de YouTube de Primero Lee. También las coordinadoras de Primero Lee y las tutoras lo van a tener, así que ellas lo van a enviar a todas sus escuelas, y si alguien por casualidad no lo recibe, puede escribir a primerolee@fundacioncrecer.net. Así que la idea es que todos tengamos acceso a esto, porque la verdad es que a veces son tips chiquititos o ideas que a veces se nos olvidan y caemos en cosas más rutinarias, entonces buenísimo poder ponerlos en práctica, ojalá que los niños vayan avanzando, y que sabemos que este ha sido un año también fuera de lo común, entonces es entretenido poder enseñar a través de cosas lúdicas, que no sean tal vez sentarlos a escribir, sino que sea como un juego, y que, como decían al principio, es muy importante también la motivación y el gusto por hacer esto. Así que eso, ahí no sé si alguien después tiene una pregunta, la mandan por correo, la vamos viendo, pero muchas gracias a todos los que participaron. Esperamos que les sirva, y ya también ahí, si es que creen que necesitan algún otro tema que reforcemos, que hagamos un webinar, también nos van diciendo y lo vamos organizando para que ojalá podamos llegar a todas las necesidades. Muchas gracias.